Vamos a agradecerle muchísimo la compañía esta mañana en el 33 aniversario de 1+1 a Jean-Michel Carrois, un periodista de nacionalidad francesa que ha estado con nosotros desde el momento en que nació 1+1. Sí. En el 88 tú llegaste al país, 87, definitivamente. siete. En el se mismo fue el año. 87. 33 años. Justamente en el 87. Se Ella casó había- aquí con una querida colega y abogada y se ha quedado aquí. Definitivamente se ha retirado recientemente, corresponsal de Le Monde para la región, no solo del Caribe, sino para México y Centroamérica también. Elvira Lora, directora de comunicaciones de la Escuela de Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Católica Universidad Madre Maestra. Es directora, Ex directora, sí. Sí. Y Manuel Quiterio Cedeño, profesor de periodismo, director del Centro de Información para la Comunicación SICOM, muchos años. Bueno, vamos a ver, primero vamos a ver cómo Jean-Michel, que llegó desde fuera, ¿cómo ha visto la evolución del periodismo dominicano en estos 33 años que tú tienes y que tiene 1+1? ¿Cómo Lo veo? Bueno, con aspecto positivo y otros un poco menos positivo, ¿no? Yo creo que evidentemente hay más periodistas formados, yo creo que, pero por otro lado yo creo que no se ha enfrentado realmente el problema de la corrupción en los medios de comunicación, que es un problema que, bueno, que Adalberto conoce muy bien, que ha escrito sobre ese tema, por las mismas condiciones de ejercicio del periodismo. Yo creo que no se ha dado realmente al periodista dominicano los medios de ejercer de manera como debería ser, ¿no? Aparte de algunos espacios, uno de ellos siendo 1+1, ¿no? Que ha mantenido, yo creo que a veces con dificultades, pero ha mantenido una línea de información lo más objetiva que ha podido. Pero lamentablemente hay muchos espacios en los medios dominicanos. Bueno, el fenómeno de lo que se llama la bocina, es decir, muchos periodismo comprado, ¿no? Y chantajista, y eso yo creo que es lamentable porque evidentemente eso influye, ¿no? En el debate público, en la opinión pública, y es un fenómeno que no es propio de la República Dominicana, se da en otros países también, sobre todo de América Latina y de América Central. Pero yo creo que ahora está la explosión de las redes sociales también, después en los últimos años, que ha, de un lado, matizado un poco el poder de los medios de comunicación, pero que también tiene sus problemas, es decir, que se ve y se oye muchas cosas sin ningún tipo de control de los famosos fake news, ¿no? Las noticias falsas, y yo creo que, bueno, República Dominicana no escapa a esa mutación del periodismo que se ve a nivel global, ¿no? Inclusive en los países donde hay una tradición vieja de periodismo, como es el caso del Reino Unido, de países europeos, de Estados Unidos. Si uno ve los medios de Estados Unidos, pues, aparte de los medios tradicionales que han mantenido, pero uno ve el impacto de un canal como Fox News, que ha sido el canal que ha impulsado, ¿no? la victoria de Donald Trump. Eso también, la utilización deliberada de los fake news en un canal tan importante como es Fox News, que es el principal canal en términos de audiencia, es muy preocupante, ¿no? Para lo que es el periodismo. Y nada, yo creo que más o menos lo que yo podía decir, ¿no? De aquí. Y la profesora Elvira, ¿qué balance tiene del periodismo en las últimas décadas? Bueno, sí, muchas gracias. Primero felicitarles porque desde aquí se hace cátedra y es un referente, ¿no? Para las personas que nos dedicamos a la profesionalización y en las aulas universitarias. Se observa, hace unos años, en el 2000, yo tuve la oportunidad de estar formada en periodismo de investigación en una universidad estadounidense y nos hablaban de este cambio que tiene América Latina en cuanto a la democratización de la información
a través de nuevos, vamos a decir, de la tecnología y de las superestructuras. Tenemos ya canales digitales en el país, una mayor difusión de, vamos a decir, de la radio, de la televisión, periódicos 8 o 9 establecidos. Sin embargo, yo desde esa época veía la genuflexión del ejercicio periodístico a los estamentos de poder y cómo de una manera sublime, se construía una clase periodística mayormente desconectada a lo que ustedes, por ejemplo, aquí han hecho, desconectada a lo que es las necesidades de las mujeres dominicanas totalmente, que sigue construyendo sobre ellas estereotipos, a los chicos y las chicas de los barrios, ¿verdad? Se le crea también muchos estereotipos a través de los medios de comunicación, a nuestros vecinos, vecinos de Haití también y vecinas, todos los estereotipos que se crean. Entonces, sí tenemos mayores universidades con planes de estudios, pero esos planes de estudios no están desconstruidos hacia un humanismo, hacia un periodismo de derechos, hacia un periodismo digno, ¿no? Que pueda ser lo que es el periodismo, ¿no? Tiene que ser un canal, una mediación hacia los grupos vulnerables y no ser tan genuflexos al poder. Y ahora se ve cuando ante una crisis política no tenemos una mediación. ¿Por qué no tenemos una mediación? Porque lamentablemente el desequilibrio, lo que también es la compra, vamos a decir, la compra evidente de profesionales del periodismo, limita también lo que fue obtener una mediación, que la ciudadanía estuviese tranquila. Es lo que yo puedo percibir. Manuel Quiterio Cedeño, un referente del ejercicio periodístico y de la persistencia en el estudio de la comunicación social en el país. El balance, como dijo ya Michelle, tiene su componente positivo y negativo. Yo pienso que hemos avanzado en la concepción profesional del periodismo. O sea, tenemos más escuelas de periodismo, tenemos más gente formándose. Antes, cuando yo estudié periodismo, muchos de mis compañeros estaban en el aula porque le estaban huyendo al colegio universitario. Se estudiaba la carrera sin tener que hacer el colegio completo. Hoy no, hoy hay un flujo abundante de jóvenes que ven en el periodismo una carrera interesante, digna. Pero al mismo tiempo es contradictorio, a veces hay menos profesionalidad ya en el escenario real, En el ejercicio. Esto lo dice porque uno ve los periódicos, ve la televisión, ve los medios y uno se pregunta por qué. Porque al mismo tiempo que aumenta la oferta de formación profesional, aumenta también, se nota una deficiencia en el ejercicio. Pero sobre todo, donde yo creo que más preocupación tengo en lo personal es en el periodismo de opinión. Es decir, el periodismo de opinión incluso ha sido asaltado de alguna manera por personas que no tienen la formación, no tienen... sobre todo en los medios electrónicos. En los medios electrónicos. O sea, no hay, en la mayoría de los casos son gente improvisada que llegan no por una motivación profesional, una motivación social, una motivación, sino por buscando la ventaja que da el acceso que le da a ventajas económicas y sociales la presencia en los medios. Esa es la parte, esa es la contradicción. Yo creo también que en los años 80, 70, 80, que yo comencé en el 74, ¿no? En última hora, había una mayor tensión en los profesionales que estábamos en los medios por lo social, más compromiso, más interés en la marcha de la sociedad, de los problemas. Yo siento que eso se ha diluido. Es un tema a estudiar, es un tema a condicionar. El otro aspecto que yo me pregunto,
cómo se va a sentar ese boom de los medios digitales y ese periodismo ciudadano. Ahora todos somos periodistas porque todos tenemos una cámara, incluso una cámara de televisión. Y siento que hay una morbosidad. A veces pienso, hay un desquite de la sociedad. Bueno, antes yo era prisionero de los medios, los grandes medios, prisionero del periodismo tradicional. Ahora yo también puedo divulgar mi opinión y yo puedo ser parte de la oferta de comunicación. Yo incluso siento que comienza a darse, a crearse una visión crítica de eso. Y lo digo porque, no por mí, que yo sencillamente solo veo de la información en el escenario digital, veo solo lo que viene de fuentes y de fuentes solventes y no tiene un sentido crítico y un sedazo muy afinado para manejar la comunicación. Pero yo siento ya que en el entorno y en la gente, yo solo, o sea, no estoy atento a toda esa lluvia o sea, yo no me entretengo en eso, yo no pierdo mi tiempo en eso. Pero eso es una élite, quizás. Creo que la sociedad está siendo bombardeada. Pero de lo que ustedes dicen los tres, se podría concluir es que ciertamente ha habido mucho más avance en la parte tecnológica. Esto ha ayudado a que la comunicación sea mucho más amplia hoy en día. Pero a la medida que ha crecido el conocimiento técnico y el uso más moderno de la tecnología en la comunicación, se ha ido también abandonando los principios básicos, fundamentales del periodismo. Sí. Aquello de que informar es una labor fundamental, más que opinar, sin cuidarla, porque la información ahora está subordinada a la opinión. Y hay gente que opina inclusive sin ver el origen donde se dio la opinión. El tema de vigilar los poderes públicos, esa fue una función que se le atribuyó al periodismo desde que el periodismo se aspiró a ser independiente. Pero además aquí los medios en la época nuestra eran el equilibrio. Es decir, o sea, la mediación que hablaba. El equilibrio, poder. Sí, el cuarto poder se le llegó a llamar. Porque la gente acudía. O sea, cuando no encontraba cómo darle salida a su problema, a los abusos del poder, acudía a los medios. Pero todavía acude, la gente acude. Sí, pero cuando tú ves el escenario, nosotros hemos a veces analizado cuáles temas, o sea, cuáles temas, y tú ves cómo a veces son temas secundarios, que se le da seguimiento a temas secundarios y grandes temas. Bueno, le propongo 3 hipótesis o 4. Primero, el periodismo tal como ha resaltado alguno de ustedes, yo creo que Jean-Michel es más profesional en términos que hay muchísima más gente en las academias, han salido más escuelas, Manolo decía, se feminizó grandemente, mucho más mujeres que hombres hoy día en el periodismo y en las escuelas, por supuesto, pero al mismo tiempo las nuevas tecnologías dieron nuevas posibilidades de investigar y de llegar a la información, pero al mismo tiempo debilitaron a los medios tradicionales, a los periódicos, lo hicieron más dependiente de la publicidad pública en un país donde el gobierno se convirtió en mayor anunciante y por lo tanto modera con la publicidad y con el pago de facturas a medios y a periodistas, entonces por lo tanto limita por ahí. Y cuarto, se perdió la brújula ética en la profesión. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esos 4 o 5 planteamientos? Claro. Jean-Michel. Sí, Bueno. no, yo creo que eso está claro. Yo creo que si uno ve, temas sociales que mencionó Manolo, el tema de la transición ecológica, que es un tema fundamental, que aquí no se siente realmente en el periodismo esa orientación que debería dar sobre esos temas de protección del medio ambiente, de la necesidad de reorientar el aparato productivo para que sea menos que no dañe tanto al medio ambiente. Lo vemos ahora mismo con el tema del coronavirus, ¿no? Yo creo que el periodismo dominicano hasta el momento, eso puede cambiar, pero no ha informado suficiente
sobre ese riesgo de salud pública que se llama Sí. el COVID-19. Y es un ejemplo actual, ¿no? Yo creo donde en cierta medida se podría decir que el periodismo no ha tenido el papel que le debería tocar, ¿no? En Sí. información. Hay un tema que me gustaría oír la opinión de Espérate ustedes. que todavía yo no han respondido el Sí, planteamiento. creo también en esas hipótesis y me voy para, vamos a decir, hacerla caminar con lo que usted ha dicho, Jean-Michel. Ahora mismo ante la crisis del coronavirus, esa crisis institucional que hay en nuestro país se traduce en una crisis de credibilidad del periodista, de las periodistas, de los periodistas. Entonces, ayer mismo me sorprendía la declaración del ministro de Salud Pública de quién es la primera víctima del coronavirus y no hubo ni una crítica periodística hacia esta. Él señala primero que la persona no murió efectivamente de coronavirus, sino por el VIH y por la tuberculosis. Dos enfermedades que son, vamos a decir, dañan la dignidad y la reputación de una persona. O sea, tenemos un ministro que ante una crisis de salud, ¿qué es lo primero que hace? Dañar la dignidad de una víctima. ¿Dónde está la voz del periodista, de los periodistas que señalemos? Bueno, yo por lo menos en mi Twitter lo escribí, que era indignante que se expresara así un ministro. ¿Por qué? Porque el coronavirus en verdad es una afección, una pandemia mundial y le estamos desviando la mirada. Y es lo que está pasando con esta crisis. Siguen las instituciones desviando las miradas hacia la pandemia y los periodistas ahí tenemos que tener el dato. Si hay 21 infectados, multipliquémoslos por 10. Periodismo de datos, por 10, ¿verdad? Por lo menos. Y son ejercicios que en las aulas se enseñan y se establece como el periodismo de datos. Multiplicarlos por 10, pero luego se habla, le preguntan y dicen que hay 56 afectados. Multipliquemos eso por 10. Entonces, en verdad, nuestro país no está ante una crisis y el periodista tiene estrategias y herramientas para poder señalar una información independiente. Pero estamos ante una crisis genuflexos ante el poder. Bueno, yo añado una hipótesis, Juan, que tiene que ver con casi con muchas de las tuyas. O sea, yo siento que hoy hay en un escenario en que el periodista tiene más herramientas, el periodismo es más superficial. Es decir, o sea, yo llegaba a la redacción de Última Hora, por ejemplo, y tenía una hora y media para escribir. Y si me tocaba poner antecedentes o background, como decíamos en la época, a esa información, oye, eso era una labor titánica. Pedirle al archivo del periódico a ver qué Exacto. tenía ¿Qué sobre tenía ese tema. sobre También Entrar pensar a así también. buscar una enciclopedia para ver datos Sin embargo, voy a poner un ejemplo. un Hay- libro especial que tú tenías, una cosa donde Hoy- tenía información acumulada de años anteriores. Hoy, ayer Recorte periodístico. me llega un tema de un periodista, pongo entre comillas, de la costa norte, que dice, se sospecha que hay coronavirus en un hotel tal. Oye, se sospecha. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cuál es el nivel de irresponsabilidad? Claro. Yo le escribí un párrafo muy fuerte y después le escribí un segundo. Ese hotel debía demandarlo a usted por irresponsable. Y me acordé, como hicieron como hizo el director del hospital de Monte Plata, que demandó a un señor que comenzó a difundir información falsa sobre coronavirus. Y entonces yo dije, caramba, déjame ver. Y en 30 segundos tenía la información del periodista o quien fuera que demandado en Monte Plata por eso. Y yo lo que hice a continuación fue poner ahí en mi respuesta a esa información, poner la nota de Puerto Plata. Uno en 5 minutos, en 8 minutos, en 10 minutos tiene en la pantalla, Sí. o sea, Claro. toda Hay un la conflicto. información para hacer una mejor información, Claro. contextualizada, sin opinar, no hay que opinar, yo creo que también se ha perdido. A mí me enseñaron que tú primero informas, da los detalles, los datos, los hechos, y después tú opinas sobre ellos, Claro. si te toca, pero primero tú O interpretas esos hechos, los esos hechos. datos, Entonces, y pero tú llegas a primero una los das. conclusión. Pero tú primero los das, tienes que dar la información. Eso se ha perdido. Ya.
Y ¿no creen ustedes que hay un conflicto bastante serio entre el ejercicio periodístico y la responsabilidad periodística y los vínculos que tiene el periodismo hoy en día con los intereses comerciales, ya sea de los publicistas, de las publicitarias, de los anunciantes y de los propios medios? No está dando ese conflicto que ahora es generalizado, porque antes un periodista estaba totalmente al margen de lo que hacía el departamento de publicidad o de comercio. Pero ahora tú te vas a encontrar con muchísimos periodistas que son reporteros y tienen un programa y venden publicidad para ese programa. O van a cubrir información y la ponen como información y es simplemente algo de interés puramente publicitario. Ese conflicto, ¿cómo usted, y a veces político también, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Elvira, la profesora de... Bueno, sí, organismos, vamos a decir, recuerdo la última versión de Participación Ciudadana, referente a quienes eran los mayores anunciantes, ¿verdad? Si organismos como esos señalan que los mayores anunciantes es el poder político, más que la empresa privada, la genuflexión viene por el poder político. Entonces, diría que ahí es que está la mayor coacción, ¿verdad? Y coactación, perdón, y los vínculos que tenemos. También, como se señaló en un estudio que usted dirigió de la UNESCO, muchos periodistas están muy vinculados porque realizan trabajos de relaciones públicas o comunicación corporativas estatal. Entonces, diríamos que el mayor anunciante, el mayor subempleador del ejercicio periodístico es el poder político. Y hay una pregunta que ella, Michelle, tal vez pueda, por su experiencia internacional. ¿Es frecuente que los gobiernos sean los mayores anunciantes en un país democrático, por ejemplo? No a ese punto, no a ese punto. No Yo es creo que así. aquí hemos llegado. Por ejemplo, niveles... en una democracia europea el gobierno no se anuncia, y ni también, paga páginas diciendo que hizo ayer una cosa, ni el año pasado hizo otra. Claro. O sea, no puede No usar los puede. recursos públicos No, para yo hacer creo que propaganda. inclusive a nivel de concentración de medios de comunicación aquí hemos llegado a niveles muy importantes, ¿no? Sobre los índices. Sí. Bueno, se sabe, ¿no? Pocos. Yo creo que para volver a los temas fundamentales del periodismo, que son fiscalización de los poderes, que son dar voz a los sin voces, ¿no? Evidentemente, lo que están describiendo crea problemas, porque ¿quién va a fiscalizar un poder que le está pagando, ¿no? Eso es un poco la situación de muchos periodistas dominicanos. Y para contestar tu pregunta, yo creo que se da mucho sobre todo en otros países centroamericanos, América del Sur, hay casos, pero a ese punto yo creo que hay pocos países, ¿no?, que llegan a ese nivel, ¿no? Yo creo que tú mismo has hablado de 1000 periodistas que de una manera o de otra están dependiendo del poder, ¿no? Y cada día mayor Entonces, proporción. vamos a Muchos de ver los periodistas que están en los medios mismos, qué va a en los pasar medios, en los periódicos y en los medios profesionales también son dependientes del Estado. ¿Qué va a pasar O tienen con una mayor ingreso en el alternancia Estado que lo que le pagan las empresas. Ese es el problema. Ese es el tema. Ahora, pero fíjate, es que hay un escenario que te dice Que eso no era así hace 33 no, años. o sea, ¿eh? antes, No era hace así. 33 años, los periodistas estábamos aprendiendo, lo teníamos que aprender a evaluar la política en la calle. ¿Por qué? Porque Peña Gómez hacía un meeting en el puente 17 y decía 500.000 de personas. Y uno decía, no puede ser 500.000 de personas. Tal. Ahora, eso no existe hoy. Ese tipo de expresión política en la calle no existe. Entonces, Bueno, la ¿cuál Plaza es de la Bandera. o sea, ¿cuál es el escenario? No, Sí. bueno, pero está bien, pero ¿cuál es el escenario? Esos son hechos circunstanciales. La política antes era en la calle, en la escena, en el barrio, los grandes mítines, las grandes movilizaciones. Era la forma de mostrar poder, influencia política. Hoy el escenario de la política son los medios. Entonces, ¿qué hace el poder? El poder se apropia, penetra, Para controla influenciar en ese el poder. escenario para Tenemos que atraer a los hacer una medios. pausa, Quiterio, Elvira Elvira y y Jean-Michel. Jean-Michel. Tenemos que hacer una pausa. Al volver, vamos a seguir con el tema. Y me gustaría ver si no llegó el momento de redefinir el concepto de periodismo.
porque hoy en día, antes periodista era aquel que buscaba noticias y divulgaba, ¿verdad? Redactaba y divulgaba. Pero hoy en día se le llama periodista también a cualquiera que comente por la radio, la televisión, a un relacionador público se le llama periodista, a un propagandista se le llama... Me gustaría oír la opinión de ustedes al volver. Así que vamos a pausar y volvemos de nuevo con estos tres intelectuales del periodismo. Bueno, seguimos conmemorando aquí el 33 aniversario del nacimiento de este telediario 1+1. Vamos a ver un breve recuento o una breve reseña que lo usamos en otra ocasión sobre la trayectoria que ha seguido este programa en sus 33 años. Este es 1+1, el principio de la comunicación a través de los canales 2 y 13 de Teleantí, del año 1986. Así comenzó 1+1, un 17 de marzo de 1987. Justo al conmemorarse el 12 aniversario del asesinato de un mártir de la libertad de prensa en la República Dominicana, Orlando Martínez. Eran tiempos de incertidumbre para el país y para el teleperiodismo. Joaquín Balaguer había retornado al poder 7 meses atrás. Y muchos temían que la represión política y la corrupción gubernamental de los 12 años se implementaran de nuevo. Vuelvo y vuelvo. La televisión, que apenas tenía 35 años en el país, comenzaba a dar sus primeros pasos en la tanda matutina. Ya existían en la televisión dominicana programas de noticias y de paneles, de entrevistas y de comentarios. Pero 1+1 fue el primero en combinar en una sola propuesta todos los formatos del teleperiodismo. Desde su primera entrega, en aquella mañana de marzo, 1+1 impresionó por la agilidad y la profesionalidad con que combinó informaciones, entrevistas, análisis, reportajes, secciones especializadas y una amplia gama de contenido que iba desde noticias económicas, políticas, sociales, turísticas, deportivas y culturales, hasta la investigación a fondo de los acontecimientos más destacados de la actualidad. Aquí seguimos, amigos, en 1+1, el principio de la comunicación. Y por su parte, Meteorología nos informa que para hoy tendremos temperaturas, la mínima de 21 grados Celsius y la máxima de 30. El equipo de producción del programa reunía a periodistas y técnicos experimentados, con probada formación ética e incuestionable vocación de servicio, convirtiéndose esto en otra de las fortalezas de 1+1. Su líder y fundador había ganado gran prestigio y credibilidad en la sociedad tras décadas de ejercicio profesional en radio y prensa escrita. La experiencia, la capacidad profesional y gerencial y el compromiso con un periodismo de calidad fueron puestos por Bolívar Díaz Santana al servicio de este programa, convirtiéndolo en una escuela de ética, democracia y responsabilidad social, así como en un canal de denuncias, noticias y debates que han tenido acceso todos los sectores de la sociedad dominicana. Peña Gómez ha dejado una respuesta por escrita a ese planteamiento de Magluta, en el sentido de que sea el Comité Ejecutivo Nacional del partido quien decida. Líderes de todos los estratos sociales, de todas las ideologías, de muchas iglesias, de todos los partidos, de todas las áreas sociales, han desfilado por 1+1 cada vez que han tenido algún mensaje que compartir con las audiencias. De igual manera, han usado este canal muchas figuras internacionales, incluidas mandatarios y funcionarios de organismos multilaterales. Lo que te permite establecer una política de creación de empleos es garantizar el crecimiento económico sostenido como parte de una política de desarrollo. Muchas cosas han cambiado en la sociedad dominicana. 1+1 también ha cambiado, pero jamás ha renunciado a ejercer un periodismo comprometido con la democracia, con el respeto a los derechos humanos y la promoción de la justicia y la equidad social en la sociedad dominicana. Hay plena conciencia en 1+1
de que renovar los sueños y afrontar con valentía y audacia los retos de una televisión globalizada es el mayor desafío de un programa que aspira a seguir contribuyendo con la construcción de una sociedad más justa y más democrática. 1+1, principio y fin de la comunicación. Bueno, ahí está, eso es un resumen muy apretado de 1+1. Había una pregunta que había dejado sobre la mesa ahorita Adalberto. ¿Cuál era, Adalberto? Recapitula, porque es raro. Bueno, el periodismo, como ya lo hemos visto, se definía como la profesión que ejercían aquellos que se especializaban en recoger informaciones, en procesar esas informaciones y en divulgarlas. ¿Sigue siendo ese el mismo concepto del periodismo de hoy? No, realmente eso cambió. Hoy hay periodismo y periodismo. Quizás yo he resuelto en lo que a mí respecta, dividiendo, decir, mira, periodista es el que cada día está en el esfuerzo de buscar, producir, procesar información, informar. Y hay otro segmento que son los comunicadores, la gente que, personas que de alguna manera están, un médico que hace un programa de salud, un economista que hace un programa que entrevista sobre economía, es decir, es un poco lo que se ha dado en otros escenarios profesionales en que tú dices, bueno, y en algunos países, yo estudio economía y estudio después comunicación, o sea, aprendo el esfuerzo de compartir desde un escenario privilegiado, porque yo soy economista. Yo aprendí primero la economía, nosotros éramos al revés. Yo estudié periodismo y quise estudiar economía, no pude. Comencé y lo tuve que dejar. O sea, era al revés. Ahora se da el proceso contrario. Las personas de un área profesional que vienen a la comunicación, claro, sin haber pasado por dos, o sea, no han pasado por ningún esfuerzo de formación. Y hay muchos que ni siquiera pasan por las universidades y son comunicadores. Entonces, ese es el tema que existe hoy. Bueno, también son profesionales del oportunismo. O sea, también ¿Qué dice la profesora? Se me zafó. Bueno, la redefinición, más que las acciones que debe hacer el profesional, que se espera, ¿no?, que hagamos los profesionales del periodismo, viene en los escenarios en los que transita esta información, en ese flujo informativo. Es decir, entender que no estamos ahora en canales unidireccionales, sino que estamos en canales pluridimensionales. Y también yo creo que la redefinición viene en asentarnos en los principios fundadores del ejercicio periodístico. Es decir, que por más Instagram, por más Facebook, Twitter que exista, es asentarnos en esos principios que dieron fundamento a que podamos jerarquizar información. Y hoy se necesita más que nunca porque hay tanta información, tanto flujo informativo, que se necesita de un profesional que jerarquice esa información, que la informe y que tenga oportunidad, o sea, que siga los principios de noticiabilidad. Yo pienso que es en los escenarios, la redefinición en los escenarios, no en las acciones que debe realizar. Sí, yo creo que lo que acabé de decir es muy importante, darle sentido, ¿no?, a esa masa de información. Sí. Yo creo que otro punto también es la parte económica de los medios de comunicación, es decir, evidentemente estábamos hablando de los medios digitales. Hay algunos ejemplos en el mundo, por ejemplo en Francia hay un medio digital que se llama Mediapart, que está ganando dinero. ¿Y por qué está ganando dinero? Porque la gente se suscribe. ¿Y por qué la gente se suscribe? Porque hacen periodismo de investigación y de contrapoder real. Es decir, cuando la gente quiere saber lo que está pasando en el mundo político, va a ver el sitio de Mediapart. Y para ver porque eso no está mediado por el anuncio del gobierno, por el poder económico, el interés de una empresa de que no se publique tal cosa porque afectaría su venta. Es un periodismo realmente que puede hacer investigación de todos los poderes, que sean los poderes político, económico,
Ese es un medio religioso. alternativo. Eso sí, pero ya tiene más O de religioso, 300.000, que bueno, que el periódico no y- publica esto porque la iglesia aquí dice que no es así, pero entonces la iglesia es influyente, no vamos hay que pasarle la mano al obispo. y Eso. hay otros ejemplos, yo Sí. creo que de Animal Político fundaciones. en Ajá, México, exacto. Público.es en España, en España. que tienen esos mismos El criterios. Guardian, que es Sí. a mi juicio uno de los O sea, mejores. existe ese esfuerzo y siempre ha existido algún esfuerzo de prensa alternativa. Pero lo cierto es que la opinión pública la mordean básicamente los grandes medios y los medios La tradicionales. agenda del país. La agenda del país, el debate público lo están haciendo. Sí. Hay quienes discuten, mencioné ahorita a David Rendal, quien habla de que todo esto ha devenido hoy en una discusión. ¿Es el periodismo un servicio? ¿Es la información un servicio o es un negocio? Bueno, Bueno. los dos. Pero fíjese, profesor. La UNESCO lo Alberto, definía como sí, un servicio, claro. ¿verdad? Y ya ustedes saben todo lo que pasó. Sí, que la opinión pública no está tan mediada, por lo menos a nuestro criterio, por los medios tradicionales ya. Porque fíjese ayer se anuncia que la Guardia va a ir a las casas, pero la opinión pública que generó esa medida de la ciudadanía a través del Twitter específicamente, hizo revocar esa medida. Ningún medio tradicional que estuvo ahí en esa cobertura ni siquiera opinó, interpretó esa medida. Señaló, pero ven acá, si el coronavirus se transmite del contacto, ¿cómo vamos a mandar las guardias? Fue un ciudadano, una ciudadana en Twitter que señaló eso y el gobierno tuvo que, entonces no está tan mediada por los medios tradicionales. Sí, Bueno, estoy de Pero, acuerdo. pero yo creo que se sobreestima a veces el tema de las redes sociales. Y a veces las redes sociales, en sentido general, son tomadas como excusa para. Sí, pero el ejemplo O sea, pero, claro. está bien, de ayer. pero sí, pero eso no es generalizado. ¿Qué es lo que ocurre? También tampoco podemos pensar que un diario que va a salir mañana, de alguna manera, o que la forma en que se asume la responsabilidad en determinado escenario de la comunicación puede hacer lo que hace un ciudadano, que automáticamente dice una opinión ahí. No, No, o sea, no me refería a eso. pero bueno, Sino- pero yo te sino- digo, y eso es lo que ocurre, si las redes sociales es la expresión del ciudadano que dice, bueno, no estoy de acuerdo, lo que sea. El medio periodístico no puede asumir en esa dimensión la comunicación. Ahora, yo creo que se sobreestima. Nosotros hicimos un estudio hace un breve tiempo que decía, bueno, ¿quién pone la agenda? Vamos a decir, los grandes temas de las redes. De la agenda SETI. ¿Qué pasó? Los grandes temas de las redes en ese momento, en el periodo que estudiamos, era la agenda que ponían los medios tradicionales. Eso mismo. Mira, yo empecé el periodismo en el 74 como redactor de la Agencia Francesa de Prensa. En ese momento había cuatro AFP, grandes la Agencia Francesa de Había Prensa. 4 grandes agencias Tú tuviste en internacionales. Irán, tuviste la crisis de Irán Sí, por pero allá. lo interesante Juan, es que había prensa asociada, Reuters, UPI, que existía Y en ese AFP. momento, y AFP. Y las 4 Y agencias salió F un poquito decidía después. lo que era la historia del día. Sí. Es decir, había 2 reuniones al día, una por la mañana, otra por la tarde, y había un espionaje permanente de lo que decían las otras 3 agencias para decidir los temas que íbamos a mundo. difundir. Y así funcionaba la noticia a nivel internacional. Todo muy controladito. Eso cambió con la irrupción de CNN en vivo, ¿no? en directo, los canales de televisión. Sí. Eso ya matizó un poco eso. Y después con Internet eso explotó. Ya, Es decir, 5 minutos después, Bueno, ¿sabes? hay una eterna batalla entre la objetividad y la independencia, hasta qué punto llega la responsabilidad social del periodista, si es aséptico, independiente, en sentido de que no tome posición en la sociedad, o si tomar posiciones implica que renuncie a la objetividad, a la profesionalidad. Es un debate, aquí lo hemos expresado a través de una serie de citas poéticas que hemos estado poniendo ahí, algunas de ustedes la habrán visto hoy, vamos a ver si sale alguna otra de las que hemos estado viendo ahí. Ahí está, por ejemplo, esta. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, pues lo que importa no es llegar solo y deprisa,
sino con todos y a tiempo. Eso es de León Felipe. Bueno, podía ver este otro, un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Tu destino está en los demás, tu futuro en tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Eso es de José Agustín Goitisolo. Otro, sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poeta, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Eso es León Felipe. Bueno, así por el estilo. Nosotros entendíamos que cuando creamos 1+1, que el periodismo tenía una misión primera, informar con objetividad, pero tenía la responsabilidad de interpretar y de tomar partido en defensa de la sociedad, de sus valores, de los valores humanos, de los derechos de las personas. Porque hay personas que creen que eso es perder la objetividad o parcializarse. ¿Qué ustedes piensan de eso? Elvira. Bueno, la objetividad ya en la academia ha quedado, vamos a decir, desplazada. Desplazada. Y más cuando se habla ya de un periodismo sexuado, y más cuando hay muchas investigaciones de lo que fueron el periodismo de mujer de principios del siglo pasado. Es vamos a decir, es un término totalmente desplazado en las academias. ¿Por qué? Porque aunque exista una metodología de recolección del dato, o sea, de ahí ese objetivo, pero esa es científica, la búsqueda de la información. Pero es decir, 3 y 3 son 6, no pueden ser 5. Exactamente, pero la periodista viene con su sistema de creencias, que es casi imposible de quitarlo. Y usted sabe que a través de los nuevos medios, las personas lo que quieren ver es el sistema de creencias del periodista y del vamos a decir, del profesional. Es lo que Mediapart, por ejemplo, Público.es, Animal Político, lo que publica ese es el dato, pero con la intelectualidad, con la experiencia que ha tenido ese periodista. Ese es su plus. Es lo que quiere ver la audiencia ahora mismo. Ya, Michelle. Sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que la gente ya tiene más inteligencia de lo que es el periodismo y puede aportar también a través de las redes sociales, comentar lo que ha dicho un periodista, es decir, ya no somos aislados, ¿no? de comentarios en vivo, es decir, antes había el correo de los lectores. Que había que mandar una carta y el periódico ponía en una página unos pedacitos de la opinión. Inmediatamente la gente puede comentar lo que estamos diciendo ahora, decir que lo que estamos diciendo son tonterías o están de acuerdo con lo que... Eso es inmediato, ¿no? Eso le da una reactividad al consumidor de noticias, al telespectador, al lector de cualquier sitio web. Y yo creo que eso evidentemente ha cambiado la relación entre periodista y público, ¿no? Claro. Yo creo que sigue siendo válido un principio fundacional, como decía Elvira. Yo creo que sigue siendo válido un concepto de la objetividad, que significa, objetividad es no mentir, objetividad es no esconder una parte de la verdad, de la información que yo tengo. Objetividad es, no manipular los datos para crear un escenario diferente al que existe. Entonces son enfoques muy concretos de lo que puede ser la objetividad. Es decir, la objetividad no es un concepto abstracto. Yo creo que se expresa realmente en esos aspectos. Bueno, otra cosa es la opinión y sigue siendo válido un principio fundacional que dice no escondas tu opinión. O sea, una cosa es el dato, el hecho, y otra cosa es tu opinión. Una cosa es tu interpretación, tu opinión sobre él. Eso yo creo que sigue siendo válido. Y que no en el público general, pero por lo menos en las capas sociales con más formación, más conocimiento, sigue siendo válido eso y lo siguen exigiendo. Yo he estado en muchas conversaciones en que habla con profesionales, con empresarios, que dicen, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son los medios? Y una de las conclusiones que se haga alguna vez, mira, podemos confiar en 1+1, va a decirlo,
porque sabemos que ahí no hay una palabra vendida. 1+1 se puede equivocar en un enfoque. Y se equivoca. O sea, 1+1, Pero la independencia, pero bueno, pero te voy a decir algo más todavía de esas conversaciones a veces. Entonces, o sea, 1+1 sabemos que si se equivoca, no es un error pagado. Exacto, no es intencional. No es intencional. La credibilidad sigue siendo... Entonces hay una credibilidad que da de eso, de que tú, la gente confía en que tú no eres perfecto, pero no lo vas a engañar. Vas a respetar eso, el hecho es el hecho, los datos son los datos, la información como está la información, o otro componente es la interpretación. ¿Y ustedes creen que en el contexto que Pero hemos fíjate, analizado? yo he leído en nuestros medios editoriales que dicen que este medio no se equivoca. A mí me dijo un empresario, yo veo 1+1 confiado, porque el único periodista que yo he visto de los grandes figuras de este país, del periodismo, que ha aceptado equivocarse, que ha aceptado que se equivocó en algo, es en 1+1. Entonces, yo creo que eso sigue siendo válido y que va a seguir siendo válido por mucho tiempo. Y en medio de esta tormenta, de este diluvio de información, va a permanecer ese principio fundamental de no mentir, no esconder la información. Pero ustedes creen que es rescatable ese principio fundamental del periodismo, de ser el perro guardián de la democracia. Debería de ser. vigilar a los poderes públicos. Debería ser. Que se ha perdido, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿cómo yo vigilo el poder público si yo formo parte de él? O me beneficio de él. Claro. Como se dice que está pasando en el periodismo. ¿Ustedes creen que es rescatable eso? ¿Cómo lo podríamos rescatar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué profesora que tienen que hacer los nuevos periodistas? Eso te lo permite hoy, el nuevo escenario del mundo digital te permite que 1000 ciudadanos, te observan. Oye, que 1000 ciudadanos se sumen a un proyecto en el que la publicidad no es decir, la parte comercial que es válida de la comunicación no es el centro, no es la dinámica. Pero te digo, pero la publicidad ha existido siempre para sí. como sostén de los periódicos. No lo niego, Sin embargo, decir, pero no es el centro. O sea, lo que define, la diferencia es si yo tengo la posibilidad de definir el curso de un proceso informativo, y que no lo defina el que paga la publicidad. Bueno, en el mundo entero la concentración de la riqueza es el gran problema, el gran escándalo, sobre todo de ahora, del siglo XXI, es que cada año la riqueza se concentra en menos manos en el mundo, el 1% de la población. Entonces, esa capacidad económica influye sobre el sistema comunicativo y sobre todo las empresas de comunicación están sujetas a esa realidad. Claro. La primera realidad es que los propietarios han ido concentrándose también los medios en esa minoría de propietarios del gran capital del mundo. Claro. Y aquí no es excepción. Vamos a decir, el valor agregado, yo diría, del periodismo dominicano será reconvertirse en el guardián de todo lo que es el sistema de poder. Y eso ustedes lo pueden ver si revisamos lo que fue la manifestación de la Plaza de la Bandera, el tratamiento informativo que dieron los medios tradicionales, específicamente la prensa, y cómo reaccionaron las audiencias en Twitter ante los titulares y ante los editoriales. Hubo un periódico que publicó algo así como el galloloquismo en la Plaza de la Bandera, y ese Twitter, yo lo saqué porque estoy estudiando ese fenómeno, tuvo más de 1000 impresiones y como 300 comentarios de jóvenes señalando, ustedes creen, lo veía porque estudié sus perfiles, ¿no? Ustedes creen que nosotros no leemos los medios, nosotros sí leemos los medios, y por expresiones como esto vamos a ir a otros medios. Entonces, el valor agregado es ser, vamos a decir, del periodismo, es ser un ente independiente ante esta situación política. Estos son fenómenos como estos de jóvenes universitarios, de clase media, alta. Exacto. Pero cuando los jóvenes de los Bastelles salieron,
no encontraron el apoyo en ningún medio. El Claro. único loco viejo que estaba escribiendo, defendiendo, era Juan Bolívar Díaz. Sí, En los medios. No, yo no era el único, porque No, tampoco podemos decir si eso. usted sale a buscar No, usted fue el ahora, único. Bueno, yo rescatarlo, diría que yo era el que más me empeñé en esa defensa. pero los medios, ni los digitales, ni los alternativos, ni Bueno, ninguno. acento, tú le o dabas sea, ese quiero espacio. decir, no todos los Sí, fenómenos son porque, Sí, hubo, porque sí hubo, lo que man. pasa es que lo que yo decía al principio, Sí. que estamos desconectados. Sí, Este claro. periodismo está desconectado a los derechos humanos. Claro. Entonces esa desconexión de los derechos humanos, cuando sucedió, vamos a decir, y fue otro grupo social que tenía una problemática, al estar los medios de espaldas a lo que es la defensa, no todos, ustedes sí y otros también, a los derechos humanos, no tuvo ese ágora mediático. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora es una clase aspiracional la que lleva esta revolución, podríamos decir. Y los medios, primero, porque son hijos de los empresarios que le dan anuncios, o son de una clase social que se sienten ellos, los mismos que medios tienen más poder, representados, más que tienen más poder. poder, sí, entonces No encuentran poder un de la eco. palabra también. Bueno, aquí hemos pasado estos 33 años tomando partido siempre por las grandes causas de la sociedad dominicana. No es extraño, nosotros no fuimos indiferentes ante la Marcha Verde, aquí fuimos promotores de la Marcha Verde, fuimos promotores de la lucha por el 4% por la educación, fuimos defensores y promotores de todas las luchas ecológicas, tuvimos contra lo del reparto de Bahía de las Águilas, cuando se vendió un barrio entero con la gente, nosotros fuimos hasta el barrio a hacer un programa en vivo, o sea, hemos estado en todas esas Y causas. estuvimos en contra de los fraudes electorales. Juan Bolívar. Bueno, y en términos políticos promovimos la democracia, los derechos de la ciudadanía, la participación ciudadana. Nosotros mismos somos de los promotores del movimiento cívico Participación Ciudadana. Hemos creído que ese es el ejercicio de la responsabilidad. Cuando en los términos políticos, bueno, algunos dicen, pero ustedes son ahora anti-PLDistas, pero en el 90 nosotros defendimos los derechos del PLD frente al abuso de las elecciones, frente al Partido Reformista y Balaguer. En el 94 tuvimos contra el fraude y exhibiendo aquí en este programa las pruebas del fraude. Frente a eso, ¿qué íbamos a decir? Que éramos independientes. Ahí no éramos independientes, estábamos contra el fraude. Y en el 96 auspiciamos las reformas políticas. Y cuando ganó Leonel Fernández, aquí le dimos muchísimo apoyo en su primera gestión de gobierno. Rechazamos cargos. Cuando volvió Leonel Fernández, cuando vino Hipólito Mejía, nosotros estuvimos totalmente en desacuerdo con su reforma constitucional. Y aquí la combatimos y dijimos que era un disparate, que iba a dividir el PRD, que eso iban a perder las elecciones, que eso no. Cuando estalla la crisis económica, dijimos que era un absurdo en medio de esa crisis buscar una reforma de la Constitución y decir, nos pusimos como ahora. Con la reforma de Danilo otra vez, comprando una reforma, nos opusimos. Y estuvimos diciendo que iba a ser un desastre, que no iba a poder, que esta vez Danilo no iba a poder lograr. Pero eso era el otro día, que lo decíamos todos los días. Y no tuvimos razón. Y advertíamos que estaban subestimando a Leonel Fernández, a tal punto que alguna gente empezó a preguntar si yo me había convertido en leonelista. Y yo le decía a la gente, pero no es que hay que ser leonelista para ver la realidad, yo estoy viendo la realidad, interpretando que Leonel tiene un peso en ese partido, que si lo echan o lo fuerzan a irse, va a crear una división profunda, que ahí va a haber consecuencias. Y, pero otro diría, no lo diga para que se dividan. No, yo lo digo porque mi responsabilidad es interpretar los acontecimientos. Exacto. Si vengo aquí por la mañana, eso. Entonces, uno no deja de tener posiciones. En el 2004, nosotros fuimos los primeros que dijimos que Leonel ganó aquí en 1+1 en la noche. Y de Leonel nos llamó contentísimo. Vino Danilo Medina a ofrecernos cargo, otras cosas, gente que todavía responde mis artículos diciendo que yo quiero ser embajador. Pero Danilo vino 2 veces a 1+1 aquí a mi casa, mandado por Leonel, a ofrecerme cargo, embajador en la OEA, embajador en las Naciones Unidas, y no lo aceptamos. Pero no lo aceptamos porque no tuviéramos dificultades, porque no andábamos buscando ningún cargo, porque creíamos que lo que estábamos haciendo aquí era más importante que ser embajador o ser secretario jefe de prensa de un gobierno. En fin, eso es lo que hemos hecho en estos 33 años. Y cuando llegó el tema de las exclusiones, las mujeres, frente a los derechos de las mujeres, nosotros hemos sido
absolutamente tenemos posición, todo eso, en todos los derechos de las mujeres. Cuando decimos que la vida hay que defenderla desde que es un ser en gestación, pero también que hay que defender la vida de la madre y de la esposa, que también tiene derecho el esposo a que ella viva si está en peligro su vida, que si es una violación, esa muchacha no está obligada, que tiene que dejársele la opción, así ella acepta que ese ser que se le impuso a la fuerza en su cuerpo, se desarrolle o no, que eso es, además que en el 95% de los países del mundo ya eso se aceptó, Claro. que en esas circunstancias hay que respetar el derecho y la dignidad de la persona. Bueno, pues nosotros también tenemos posición en eso. No somos independientes, entre comillas, en esas Claro. cosas. Hay valores, principios, Claro. derechos, en los que no se puede, el periodismo no puede tener contemplaciones y no, eso hay que dejárselo a los políticos, eso hay que dejárselo ¿a no, quién? Los que estamos en la responsabilidad de la comunicación, tenemos que ejercer esa responsabilidad. Claro. Es lo que hemos intentado. ¿Que nos hemos equivocado? Sí, nos hemos equivocado. Señoras y señores. Pero en lo fundamental, nunca, en lo fundamental no Ese creo que país nos hayamos equivocado. necesita muchas más espacios. Ya, ya. Como yo digo que ese país necesita Necesita más espacios. espacios. Pero hay como- muchos que se como- están Desde abriendo. luego hay Señores, que decir que ya algunos de nosotros nos estamos cansando de decir la misma cosa. Y por eso yo repito ahora, esta es mi última celebración de 1+1 aquí, porque este año me estoy retirando y hay alguna gente que cree que de juego, que yo lo vengo programando y vengo anunciándolo y definitivamente estoy en los últimos meses yo- en 1+1. Yo estoy que en- soy jubilado, en la te puedo decir que televisión. a través de las redes sociales uno puede seguir Sí. Sí, aportando. pero en la televisión diaria estoy viejo Eso ya todo. para la No, pantalla claro. televisiva, esa es la realidad. Uno tiene que, claro. Y además porque ya nos repetimos, uno siente que se está repitiendo todos los días diciendo lo Claro. mismo, entonces ya sé como que Hay que esto dar se- espacio a los jóvenes. y hay que también. dejarle el espacio a los que vengan con renovación. Mira, Elvira, por ejemplo, que faje Compromiso, don aquí. Juan. Qué Bueno, compromiso. señoras y señores, estamos llegando al final de este programa. Yo quisiera darle 30 segundos a cada uno para un mensaje final, una idea final con relación al periodismo dominicano, sus retos en estos momentos, para que concluyamos de esta manera el programa. ¿Quién comienza? La dama, La dama. la profesora Elvira Lora. Yo creo que todas las personas que somos periodistas, que amamos esta carrera, que sentimos amor por el periodismo, debemos reflejarnos en la figura de un maestro como don Juan Bolívar. Porque todo ese reencuentro que él acaba de hacer, de estos, son más de 33 años, pero estos 36 años, es el signo de un periodismo independiente. Es así que se actúa un periodismo independiente. Es la interpretación de la sociedad. Y tenemos que interpretarlo con ese espíritu que él ha hecho el recuento y que desde que me dije yo quiero ser periodista, lo he visto. Así que mi felicitación Muchas y de gracias. verdad mi admiración hacia Muchas usted. gracias. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Elvira. Yo creo que 1+1 es un modelo que debería ser replicado, ¿no? Tal vez adaptado a los tiempos actuales. Yo insisto que para mí lo fundamental para el periodismo es la credibilidad. Yo siempre he dicho, el dinero es una cosa, pero no me interesa tanto como mi credibilidad como periodista. Y yo creo que es lo que ha conseguido 1+1, ser un programa con credibilidad. Por eso la gente, y por eso ha durado tanto tiempo también. Yo creo que eso es lo fundamental. Por ejemplo, el respecto de las fuentes, explicar en las redes, a los jóvenes en las escuelas, que una información necesita una fuente, que es el principio básico del periodismo para evitar esa avalancha de fake news que lamentablemente inunda las redes sociales. Don Quiterio Cedeño. Yo todavía no me ha llegado el día de retirarme, pero está cercano. Pero retirarme de la cotidianidad y poder dedicarme a lo que más me apasiona, que es escribir. Pero yo pienso que no podemos rendirnos. O sea, que siempre habrá posibilidad y debemos tener la creatividad para
para abrirle puertas a la información honesta, a la información que forma, que ayuda, que contribuye a crear ciudadanos, a crear un país mejor. Yo pienso que siempre hay posibilidad. Y yo digo porque un día me quedé sin trabajo y decidí inventarme algo de que vivir, que lo que sabía que era la comunicación. En ese escenario caí en turismo, que era algo así postergado allá atrás en el último de la fila. Y bueno, yo he podido hacer un camino en esa área que se convirtió en el proceso en algo importante. Siempre va a haber una oportunidad. Y lo digo además porque el ejemplo de que eso es posible es uno más uno. Siempre hay una oportunidad. Yo le escribí una carta a don Pepín el día de su cumpleaños, la tercera o cuarta que le he escrito, le decía, aprovecho para agradecerle el que usted tenga las ganas, la decisión de sustentar programas como los que existen, en tener en su equipo de prensa, de sus medios, a un Juan Bolívar, a un Muchi, a un Alberto, y que hacen posible tantas cosas. Entonces, siempre hay una posibilidad. Entonces, lo que debemos hacer los periodistas es perseguirla, buscarla, crearla, empujarla. Y nada, no puedo felicitar a Juan Bolívar porque, imagínate, es mi hermano mayor. A los hermanos no se felicitan. Muchas gracias Manolo Quintero Cedeño, compañero de tantas jornadas, cuando estábamos en las luchas gremiales, porque también dedicamos muchos años a las luchas gremiales. El colegio de ustedes. Y empezábamos a recorrer el país dando cursillos para los corresponsales entonces, sacrificando los fines de semana, poniendo nuestros vehículos en eso, nuestro tiempo. Nuestras energías, el padre Villaverde, con Núñez Grasal y mucha gente más. Manolo fue de los jóvenes que se incorporó cuando todavía no había terminado la carrera de periodismo. Hasta y se año. Incorporó con entusiasmo a esa tarea de recorrer el país dando cursillos. Hicimos una época muy bonita que nos gustaría volver a repetir. En la próxima vida volvemos a hacer esa misma cosa, Manolo. Elvira, una joven periodista que nos ha inspirado en los últimos años y que dio tanta dimensión. Y que demuestra que no todo está perdido. Y Jean Michel, un compañero de tantas rutas, de tantos sueños, de tantas jornadas de solidaridad y de afectos personales, junto a Carmen Amelia y a tanta gente que queremos. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por todos estos años que nos han tolerado y los que nos han alentado también. Las deficiencias ustedes nos las han perdonado siempre y nos las van a seguir perdonando. Muchísimas gracias por todos.